Vamos a introducirnos entonces a los contenidos, ya contenidos temáticos del programa de nuestra materia, Fundamentos de Psicología. En la unidad 1, que vamos a recorrer, qué queremos decir con nuestro abordaje de la psicología en esta cátedra, definiéndola como un campo problemático. Este es el número de la primera unidad y en ella vamos a ver entonces estas definiciones que queremos dar a la pregunta, estas respuestas que vamos a ir construyendo durante toda la cursada, a la pregunta iniciática, inicial, ¿no? Que tiene que ver con qué es la psicología. Es una pregunta que admite muchas respuestas. Podemos responderla de distintos modos según los marcos de referencia que podamos ir adoptando. De hecho, cada una de las teorías que vamos a ver en la materia va dando su respuesta específica o parcial a esta pregunta que es la psicología. Pero nos interesa ubicar de entrada el enfoque que le damos en nuestra materia, que es el enfoque que nos va a acompañar a lo largo de todas las unidades. En primer lugar, podemos decir que hay muchas teorías sobre la psique y que en esta materia vamos a abocarnos a introducirnos en cada una de estas grandes teorías psicológicas contemporáneas. Hay muchas definiciones teóricas, entonces, sobre qué es la psique. Uno podría decir, bueno, psicología es el estudio de la psique, ¿no? Pero ¿qué quiere decir psique? ¿No? Porque dependiendo de cada momento histórico, de cada abordaje teórico-metodológico, es decir, de cada teoría, es la respuesta que vamos a poder brindar. ¿Qué significa psique? Etimológicamente podríamos decir, buscando en un rastreo, ¿no?, de las palabras, histórico y demás. Bueno, psique es una palabra griega y podemos decir que psique significa originalmente en griego alma. Hoy por hoy ya no es una terminología que utilicemos en el ámbito científico, pero sí nos interesa justamente poder ver cómo han sido los desplazamientos, cómo han sido las transformaciones y qué puntos de estas definiciones que se van dando a lo largo de la historia entran en interrogación, son cuestionadas o son debatidas desde distintos tipos de teorías que vamos a ver, los distintos tipos de teorías que vamos a ver. Lo que sí nos tiene que quedar claro de entrada es que cuando decimos psicología, para hablar sobre este estudio de la psique, estamos diciendo algo que es impreciso. ¿Por qué? Porque como hay muchas teorías que se van a abocar a esta cuestión, no hay una psicología, podríamos decir. No hay unicidad. Cuando hablamos de la psicología, en realidad, bueno, hacemos ese uso del lenguaje, pero tengamos siempre presente que la psicología en realidad no es una, o que por lo menos hacemos una pregunta, ¿la psicología o las psicologías? A esto lo vamos a trabajar durante toda la cursada. Lo que vamos a dar ahora son las primeras fundamentaciones, justamente las primeras explicaciones de por qué no hablamos en esta materia, que se llama Fundamentos de Psicología, de una psicología o la psicología, sino que vamos a pensar la psicología como un campo plural. Hay muchas teorías, pero no solamente hay muchas teorías, sino que no necesariamente se ponen de acuerdo en distintos aspectos que hacen a la construcción de las teorías psicológicas. De estas grandes teorías psicológicas contemporáneas, justamente lo que vamos a ver son sus fundamentos relacionados con aspectos epistemológicos, es decir, con sus construcciones teóricas, tanto del objeto que quieren estudiar como del método o la manera en que lo van a hacer, y también en relación a este campo plural donde otras teorías están presentes y cada nueva conceptualización o cada nueva teoría viene a poner, en todo caso, a aportar su perspectiva teórico-metodológica, poniendo en discusión algún aspecto de lo que hasta ese momento se consideraba eh, el campo, justamente. Cómo se definía el campo de psicología en un momento dado y, a partir de una nueva teoría,
qué cuestiones se transforman, se desplazan, se interrogan, ¿sí? En este sentido, las teorías están presentes y vigentes en el campo de la psicología en debate entre sí, pero no vamos a pensar cada una de estas teorías, una vez que aparece, tacha todas las demás y ahora la verdadera teoría es esta nueva que traemos ahora. No, el campo de la psicología presenta muchas teorías en simultáneo que están en debate entre sí y que van tomando tal vez alguna, alguna aporte de alguna anterior, es decir, pueden establecer alguna relación de continuidad con el saber disponible en el momento de su fundación o pueden transformar el campo, es decir, traer alguna novedad, romper con algo de lo anterior o transformarlo. Eh, el campo de la psicología, entonces, es un campo plural. Hay muchas teorías psicológicas aún hoy vigentes, ¿sí? Aún hoy presentes en el campo, pero decimos que además de que hay muchas, esas teorías van generando entre sí ciertas discusiones, ciertos debates, ciertas tensiones que configuran un campo que es problemático, que no es lineal, que no es unívoco, son distintas palabritas que van a ir encontrando en la bibliografía, sino que se producen tensiones, transformaciones, dislocaciones, desplazamientos, cuestionamientos de distintos aspectos, a lo mejor, de lo que en su conjunto sí hacen al gran campo de la psicología como lo conocemos hoy. En este sentido, es importante que entendamos que nuestra materia, al dirigirse a revisar los fundamentos de las grandes teorías contemporáneas de la psicología, no pretende, nosotros no vamos a pretender, que ustedes conozcan la totalidad del detalle de cada una de estas teorías. Tampoco es nuestra idea que ustedes, ni nuestro objetivo, que ustedes salgan de la materia pudiendo mucho menos aplicar estas teorías. Para nada es el objetivo de esta materia. Eso sucederá al cabo de la formación en toda la carrera e incluso hasta después de que se reciban, dependiendo del ámbito en el que vayan a ejercer la profesión. Es decir, no nos va a interesar ni cómo se aplican actualmente en la diversidad de ámbitos de ejercicio profesional que encontramos, ni que ustedes conozcan la totalidad de desarrollos teóricos que han habido en cada una de estas grandes teorías. Lo que nos importa ubicar es que cada una de estas teorías tiene un momento, encontramos un momento de fundación donde ingresa al gran campo de la psicología para aportar alguna novedad, para cuestionar algo del saber previo, para construir un objeto nuevo de interés para este campo, ¿sí? Que sí es importante que lo ubiquemos. Los fundamentos, entonces, son esos momentos iniciales desde el punto de vista histórico que van a marcar las bases conceptuales y metodológicas que después harán posibles los desarrollos ulteriores de cada una de estas teorías. Esos desarrollos ulteriores no los vamos a ver, pero sí vamos a revisar cuáles son las bases desde las cuales esos desarrollos han sido posibles. En este sentido, nos importa conocer que en el campo no hay una sola teoría, la psicología no es una teoría, pero tampoco es una sucesión de teorías, es decir, cuando recurrimos a los momentos históricos, los contextos de producción de una teoría, no es para decir primero apareció la psicología experimental, después apareció la psicología conductista. Ese no es nuestro interés, de hecho, ni siquiera podríamos hacerlo así porque, como ustedes ya saben, cada una de estas teorías surge en un momento determinado, en un lugar determinado, atendiendo a problemas a los que vienen a dar respuesta justamente estas teorías. Tampoco nos interesa decir, bueno, entonces todas las teorías están presentes hoy en el campo de la psicología simplemente es un conjunto, un compendio de teorías, cada una por su lado, la estudiamos cada una cerrada sobre sí misma y armamos más o menos un paquete. No,
no es un compendio de teorías, pero sí supone que estas teorías están presentes. Es decir, hay una pluralidad de teorías, pero esa pluralidad de teorías también trae una pluralidad de contextos de producción y una pluralidad de debates que las teorías se dan entre sí. ¿Por qué? Porque al fundarse una nueva teoría en el gran campo de la psicología, decimos, se abren nuevas preguntas. Al saber que estaba disponible en la época, se le hace alguna pregunta más, se le cuestiona algo, se le debate algo, o se plantea un nuevo problema para el cual el saber disponible no nos daba respuesta. Entonces, para poder hablar justamente de la psicología y cuál es su estatuto en el campo del saber, en el gran campo del saber, han habido históricamente distintas preguntas que aluden a esta cuestión. Por ejemplo, ¿la psicología puede ser una disciplina autónoma o es una parte de, o es un aspecto de los estudios de la filosofía o de la antropología, o es parte de los estudios de la sociedad, o es simplemente una forma conjetural de plantear fenómenos que en realidad se pueden ir reduciendo a sustratos biológicos y entonces en realidad tienen que ser parte de las ciencias naturales, pero no llegan a ser una ciencia? Todos estos planteos y debates, ustedes los van a ir viendo en la bibliografía, tienen que ver con cómo a lo largo de la historia la psicología se ha hecho su lugar dentro de las ciencias, del gran campo de las ciencias. En este sentido, el recorrido histórico nos dice que en un primer momento, en la modernidad, porque la ciencia es un producto de la modernidad, ya lo vamos a ver, la psicología a la psicología se le ha negado la posibilidad de ser una disciplina autónoma o de ser una ciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en principio quiere decir que la psicología quedaba, dependiendo del lugar y del momento, dependiendo de alguna otra disciplina o heredando, ¿no? Teniendo que adaptarse a los modelos de ciencia. Eh, Ustedes van a encontrar en la bibliografía, por ejemplo, la respuesta negativa de Kant desde la filosofía. La psicología no puede estudiarse como una disciplina autónoma. El argumento kantiano va a ser porque lo que estudia la psicología en realidad es una dimensión del orden del pensar o del orden del sentir o del orden de la fantasía, lo más ligado, como les decía, al alma en la antigüedad, y no sucede de manera extensiva, no sucede en el espacio, solamente sucede en el tiempo y no podemos estudiarla como cualquier otro fenómeno u objeto que sucede en el espacio. Esa es la primera negativa. Otra negativa que ha recibido la psicología, que tiene que ver con el modelo científico que puede o no considerarse válido, tiene que ver con que si la psicología va a responder, va a adaptarse o no al modelo científico de las ciencias naturales. En este sentido, vamos a ubicar a Comte, ¿no? Con el positivismo en el sentido científico, ¿verdad? En el sentido epistemológico, que lo que prescribe es que toda ciencia debe poder dar cuenta de fenómenos observables de una manera tal que esas observaciones las pueda hacer cualquier persona que se dedique a ese estudio en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, que esas observaciones tienen que ser replicables y lo que va a importar no es tanto pensar en qué instancia que no podemos observar, que podemos conjeturar, suceden procesos, entre comillas, psíquicos o entre comillas mentales, porque dependiendo de cada teoría va a ser como lo nombre, sino que le va a interesar esos fenómenos que son observables y que tienen relaciones entre sí, que están correlacionados. Muy resumidamente, ustedes lo pueden leer con más detalle en el texto de Scalia, en el texto de Colombo. En resumidas cuentas, para que la psicología haya podido tener un lugar reconocido y legítimo como disciplina autónoma y también como parte de un tipo de ciencias, aunque no sean las ciencias naturales, hemos tenido largos procesos de debate a lo largo de la historia, y no solamente de la psicología, sino de distintas disciplinas. Así es que en un camino que va desde el deslinde de los procesos psicológicos
de lo meramente expresivo de un fenómeno que en realidad es biológico y natural, nos hemos tenido que ir desplazando desde allí para encontrar justamente la especificidad que hace a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y particularmente a la psicología. En este sentido, no nos van a ser indiferentes los aportes de otras disciplinas, como por ejemplo la antropología y la filosofía. Desde el punto de vista de la antropología, vamos a ubicar a Lévi-Strauss como un antropólogo estructuralista emblemático que ustedes ya van a poder leer en esta y en otras materias, pero que lo que nos importa situar allí es que desde la antropología hay un interés por ubicar qué es lo que hace del humano algo distinto a cualquiera otra de las especies animales. ¿Cuál es lo que lo distingue? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Sí? La respuesta desde la antropología va a tener que ver con que los humanos no podemos comportarnos, subsistir y existir de ninguna otra manera que no sea en estructuras de relación. El título de la obra emblemática de Lévi-Strauss es Estructuras elementales del parentesco. Sus estudios son antropológicos, no psicológicos, pero allí encontramos un primer hito que va a ir generando esta demarcación de lo meramente natural y biológico. La existencia humana no se basa solamente en los instintos que garantizan la supervivencia como especie, como puede pasar en cualquier otra especie, sino que para poder existir y subsistir, la humanidad se caracteriza por establecer relaciones con otras y con otros, con otras y con otros en términos individuales desde ya, pero sobre todo con otras y con otros en términos grupales y colectivos. Entre distintos grupos se pueden establecer alianzas, se pueden establecer relaciones y se pueden establecer intercambios. Para poder establecer intercambios tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos hacer cualquier cosa. Si tengo que intercambiar con alguien más, tengo que tratar de comprender, de entenderme con el otro, con la otra. ¿Sí? Esto esquemáticamente es el aporte que desde la antropología va ayudando a deslindar lo que consideramos como estudio propio de las ciencias humanas, que es distinto de lo que se puede estudiar en las ciencias naturales. Otro gran aporte proveniente de la filosofía, vamos a ubicarlo con los estudios de Cassirer, que también muy preocupado por definir justamente cuál es la diferencia entre la cría y el crecimiento de cualquier cachorro de una especie animal y el crecimiento, que va a llamar en el caso de la humanidad socialización, ¿sí? Que lo hace distinto a un mero transcurrir biológico, a la mera supervivencia biológica. Esta distinción, Cassirer la va a ubicar, este punto de diferenciación, que es un salto cualitativo, para decir, es cualitativamente diferente, por lo tanto deja de ser comparable, la va a encontrar en la función simbólica, porque podemos simbolizar, podemos entrar en intercambio con otros. Lo que Cassirer va a ubicar es que si bien la cría humana va a mostrar, entre comillas, desventajas, digamos, más dependencia o más fragilidad, lo que se ha llamado prematuración en lo biológico, si lo comparamos con otra especie, incluso con otros mamíferos, con primates y demás, la cría humana tarda muchísimo más tiempo en poder, por ejemplo, alimentarse por sí misma, caminar, ¿no? Poder usar la motricidad y la locomoción y demás, funciones que hacen a lo mecánico y a lo biológico, pero al cabo de esa maduración fuera del útero, podríamos decir, de la cría humana, se van dando unos procesos que ya no tienen que ver ni con lo neuronal, ni con lo anatómico, ni con lo estrictamente funcional, mecánico o motriz, sino que tiene que ver con la integración y la construcción de un mundo de sentido. Lo que sucede en el intercambio humano tiene que ver con la dimensión simbólica o de sentido. Todo ese sentido que viene siendo
construido por la propia humanidad, que no está dado por la biología. Un ejemplo clásico. Si cualquier especie animal registra señales de hambre, instintivamente se procura el alimento. En cambio, si lo ponemos en consideración en relación al mundo humano, ese registro, que puede ser biológico en algún punto del hambre, no necesariamente va a mover a la consecución de alimento. Podría mover a cualquier otra cosa, como por ejemplo a pensar en lo que quiero comer, ¿no? A imaginar lo que quiero, a esperar, porque la dimensión simbólica trae esta posibilidad de distanciamiento y de demora, de espera. A esperar a que se haga la hora de la comida, porque entonces podemos comer en familia, o a esperar a que venga alguien que cocina tal cosa más rica, o a ir a buscar tal ingrediente que me falta porque le quiero poner. Se dan cuenta que esto no tiene nada que ver con satisfacer una necesidad biológica. Para satisfacer el hambre basta con meterle al organismo cualquier este, elemento que justamente funcione como tal, como nutriente, como alimento. Entonces, que no podemos pensarnos de manera aislada, que no podemos pensarnos simplemente como organismos biológicos, sino que debemos pensar lo humano en términos de relaciones de intercambio, que son además relaciones simbólicas. ¿Negamos lo biológico? No, no lo negamos, sería una necedad. Negar el hambre sería una tontería, ¿no? Por poner el ejemplo clásico. No lo negamos, pero no nos vamos a buscar al estudio del hambre como fenómeno natural, como fenómeno biológico. Vamos a estudiar lo que a partir de allí, en todo caso, se genera de manera simbólica y se genera en el intercambio cultural, ¿sí? Entonces, la biología, la dimensión biológica del organismo viene dada por la naturaleza y así es como es, y se producen circuitos de eh, una intensificación que necesita una respuesta más o menos estereotipada. El mundo de la cultura es un mundo producido simbólicamente por los propios humanos, ¿no? Por la propia humanidad, y es un mundo de sentido, que va variando a lo largo de la historia, pero que en cualquier caso es una producción que vamos haciendo en la especie humana. En ese sentido decimos, lo humano es producto de lo humano, no meramente de lo biológico. Esto va dando lugar a que pensemos entonces que no vamos a responder con el modelo de las ciencias naturales, desde las ciencias sociales o humanas, no nos va a alcanzar con eso, vamos a necesitar tener otro tipo de preguntas, otro tipo de intereses y otro tipo de abordajes. eh, y entonces esa obligación de, para hacer ciencia, debe adaptarse a los requerimientos de las ciencias naturales, se pone en discusión. Como decíamos, el campo de la psicología justamente no está del todo dicho nunca, porque es un campo que tiene que ver con lo cultural. Y ese campo de lo cultural es un campo de producción histórica de sentido. Las teorías son del orden de ese tipo de producciones. Las propias teorías son formaciones discursivas que han llegado a formalizar y a definir con precisión su objeto de estudio y además han explicitado el método que van a utilizar para estudiarlo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el objeto de estudio ya no se trata, como en las ciencias naturales, de un objeto en el sentido concreto del término, algo que puedo agarrar, mover, ¿no? Ponerlo en un microscopio, cortarlo, ¿no? No se trata de esa dimensión física de un objeto, sino de su construcción simbólica. El objeto de estudio, en cualquiera de las teorías de psicología que vamos a ver en esta materia, es una construcción, una definición teórica, es responder a la pregunta sobre qué estudia esta teoría. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una teoría que se propuso estudiar la conciencia. Bueno, muy bien. ¿Y qué quiere decir conciencia?
esa teoría tiene que definir su objeto de estudio. Ya lo van a ver con la teoría experimental de Wundt. También en esta misma unidad, en las comisiones. También lo vamos a ver respecto de otras teorías. Por ejemplo, la teoría conductista. La teoría conductista va a decir, no, señores, esta teoría propone que el objeto de estudio de la psicología no puede ser la conciencia, ya vamos a ver por qué. El objeto de estudio es la conducta. ¿Y qué quiere decir conducta? Bueno, la teoría conductista va a dar su propia definición de conducta. Lo mismo vamos a ver en cada una de las teorías psicológicas que vamos a estudiar. Entonces, clave importantísima para esta materia, vamos a estudiar cómo se construye en los momentos fundacionales cada una de las teorías que veamos, fundamentalmente en cómo construye su objeto de estudio. No hay acuerdo en cuál es el objeto de estudio de la psicología, hay distintas teorías, cada una de estas teorías va a dar su definición del objeto que quiere estudiar. Pero además, una vez que haya definido qué quiere estudiar, va a tener que definir, porque por eso se propone como una teoría y no simplemente como una descripción, yo quiero decir qué es y eso es todo, lo digo porque es mi opinión, ¿no? Eso no es una teoría, eso es justamente una opinión. Cada teoría, como discurso formal, ¿no? En el campo de las ciencias, va a tener que definir de qué manera va a estudiar eso que ha delimitado, que ha definido, que ha construido como objeto. Esa manera en la que la va a estudiar tampoco puede ser caprichosa, sino que tiene que ser explicitada. Tengo que poder explicar cuáles son los pasos que voy a seguir metódicamente para llegar a conocer ese estudio, ese objeto que quiero estudiar. Es decir, para llevar adelante el propio estudio de ese objeto. Método también es una palabra de origen griego, con prefijo y sufijo griego. Entonces, la meta, ¿sí? Es a dónde quiero dirigirme. Met, odos en griego significa el camino. Los pasos que voy dando, la trayectoria que voy a recorrer para poder llegar a esa meta, que en este caso sería poder dar cuenta de ese objeto que definí para mi teoría. Hasta acá podríamos decir, bueno, las teorías de las ciencias naturales también tienen que definir su objeto de estudio y también tienen que explicitar el método por el cual lo van a estudiar. Y es correcto. Pero como señaló Kuhn, que proveniendo de la ciencia física fue a estudiar a un laboratorio conductista y ya se metió, ¿no?, en un terreno diferente, pudo ver justamente que una de las diferencias en ese tipo de estudios que tienen que ver más con las ciencias sociales es que en ciencias sociales lo que más sucede es la falta de acuerdo, ¿no? No hay acuerdo. ¿Por qué? Porque queremos estudiar distintos objetos, porque proponemos distintos métodos para estudiarlos y porque vamos respondiendo a distintas problemáticas, ¿sí? Pero además, en ciencias sociales, no solamente nos contentamos con definir con mucha precisión el objeto que queremos estudiar y cómo lo vamos a estudiar, sino que nos preguntamos algo más. Entramos en una dimensión que tiene que ver con la reflexividad, con poder reflexionar, y que se dirige a pensar cómo estudiamos lo que estudiamos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Estas son preguntas que, pensemos un poquito lo que decíamos anteriormente, tienen que ver con la producción simbólica y cultural. Las teorías no quedan por fuera de este tipo de producciones que tienen que ver con los modos de vida humanos y no meramente biológicos. En ese sentido, en esta cátedra nos vamos a fijar no solamente en ubicar cada teoría específicamente como una teoría distinta a otra,
por su objeto y por su método, sino también vamos a tratar de rastrear, eso nos proponemos, y es lo que necesitamos y queremos que ustedes puedan distinguir, es en qué contexto de producción podemos ubicar la fundación de cada una de estas teorías. Fundamentos de psicología no solamente tiene que ver con las definiciones conceptuales de un objeto de estudio y las definiciones metodológicas de la manera en que eso se va a estudiar para cada teoría en particular, sino también a qué pregunta presente en ese momento y en ese lugar histórico y social, esta teoría viene a dar una respuesta, porque allí también se van a definir sus fundamentos teórico-metodológicos. No es lo mismo si mi problema tiene que ver con describir un fenómeno desconocido para el saber disponible en ese momento y tratar de hacer de eso una disciplina autónoma, como puede ser el caso de la psicología experimental, que si mi problema o mi pregunta tiene que ver con cuál es el rol de un profesional de la psicología en relación a los problemas sociales que hay que atender en este momento, ¿sí? Cómo pueden ser las preguntas y los problemas que dan fundamento a la teoría conductista en otro contexto histórico, en otro lugar geográfico, y en relación a otro tipo de preguntas y otro tipo de problemas a resolver o a dar respuesta. Entonces, como decíamos antes, estas diferencias en lo teórico-metodológico, pero también en el tipo de problemas a los que estas teorías se abocan a responder, en sus contextos de producción, qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en ese país, qué saberes había disponibles, cómo esos saberes resultaron insuficientes o ya no servían para el tipo de problema que tenemos ahora. En todas esas dimensiones, lo que encontramos en el campo problemático de la psicología es que no hay acuerdo, que hay debates. Hay debates en un campo plural, donde muchas teorías vienen a ofrecer su respuesta, y cuando estas respuestas entran en relación entre sí, se cuestionan, ¿no? Pero esto que está dicho hasta este momento en esta teoría, con este objeto y con este método, no responde a esta otra pregunta que consideramos también forma parte del campo de la psicología y para la cual habrá que ubicar otro tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, en el campo plural de la psicología, no solamente encontramos muchas teorías, sino que encontramos también debates, relaciones entre estas teorías que generalmente plantean nuevas preguntas, ¿sí? Preguntas o problemas. Pensar problemas en realidad es pensar preguntas. Si yo solamente me quedo con una teoría, con su objeto de estudio y su método, tal vez nunca entre en contacto con una situación concreta en la que esa teoría no responde todo, responde una parte o no responde nada, ¿no? Entonces, problematizar la teoría, hacerle preguntas a las teorías, tiene que ver justamente con ubicar que estas son construcciones culturales de un momento y de una situación muy particular que en otro momento y en otra situación pueden no resultar de utilidad. Bien, en ese sentido, es que decimos, bueno, cuando entra en cuenta la cultura y cuando entra en cuenta los procesos sociohistóricos de producción de esa cultura que nos hace ser parte de la humanidad y no meramente de la naturaleza, es cuando entran en debate mucho más amplio los paradigmas que son útiles para las ciencias naturales y los paradigmas que son útiles para las ciencias sociales. Este, Como les decía, en esta materia vamos a ver distintas teorías contemporáneas de la psicología. Y ya las teorías como formaciones discursivas ligadas a criterios de cientificidad son productos, tampoco vienen en la naturaleza, tampoco venían hechos en los elementos de la naturaleza, son productos culturales. Por lo tanto, son productos históricos. Y aparecen como tales, las teorías científicas aparecen, surgen como tales en un momento histórico muy particular de la humanidad, que es la modernidad, ¿sí? Ahora vamos a ver que
en otras épocas también podemos situar algunas trazas, ya lo vamos a ver en detalle, pero sí es importante comprender que las teorías científicas como las conocemos hoy son un producto histórico, bien situado a partir de la modernidad. Las teorías modernas proponen que hay un sujeto que conoce, que puede conocer, un objeto. El sujeto queda definido como aquel que dice algo sobre el objeto, que predica algo sobre el objeto. Ahora bien, en esta materia no solamente vamos a dar eso por sentado y con eso nos vamos a contentar. Es cierto, hay un sujeto que dice algo sobre el objeto. ¿Sí? En la teoría conductista se dice algo respecto de la conducta, en la teoría de la Gestalt se dice algo sobre la percepción, ¿sí? En la teoría que van a ver en la primera unidad de la psicología experimental se dice algo sobre la conciencia, ¿sí? Pero no nos vamos a contentar con eso, con saber qué dice cada teoría distinto de otra, sino que vamos a plantear preguntas, vamos a problematizar justamente estas teorías. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando llegue el momento, ¿no? Al cabo de todo un proceso de formación académica y profesionalización, cuando llegue el momento del ejercicio profesional, las intervenciones que vamos a hacer, los abordajes que vamos a llevar adelante o las investigaciones que podamos desarrollar, van a tener que ver con situaciones complejas, no con la simplicidad de decir la teoría conductista estudia la conducta de esta manera, ¿no? Eso está muy bien para esta materia, ¿sí? Donde vamos a distinguir cada una de estas teorías. Pero a la vez tengamos presente en nuestro horizonte que esas teorías abordan una situación muy simple, producto de estas definiciones que tienden a recortar lo que quieren estudiar, y que las situaciones en las que efectivamente vamos a tener que trabajar no se dejan fácilmente reducir a ese objeto delineado. ¿Sí? Entonces, nuestra invitación es a ir complejizando esta visión que va desde una teoría en particular a el campo problemático de la psicología con las situaciones complejas que se pueden abordar. Entonces decimos que plantear problemas tiene que ver con hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas nos vamos a hacer en esta materia? Son preguntas que nos van a dar criterios para definir lo problemático del problema en cada situación. ¿De qué se trata esta situación? ¿Se trata de aprendizaje? ¿Se trata de percepción? ¿Se trata de alguna cuestión de la conducta? Y en ese caso, ¿dónde está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué tipo de actores intervienen? ¿Cómo se producen estos fenómenos? Son muchas preguntas que nos van a ayudar también a entender cómo se construye una teoría. Son las preguntas que van a hacer a delinear justamente los fundamentos que tiene, que construye una teoría para delimitar su objeto y para proponer su método. Pero también incluyen ese contexto más amplio en el que estas teorías vienen a dar una respuesta respecto de un problema y vienen a producir reflexivamente, ¿no? Recursivamente, ese sujeto o esa humanidad que tiene que ver con la producción cultural, como decíamos antes. En relación a esos contextos de producción, cuando decimos contexto, nos interesa, por supuesto, saber la fecha, sí, por supuesto, eso nos da una orientación. Pero nuestro interés en esta materia no tiene que ver con ir trazando una línea de tiempo, ¿no? Como decía, primero vino esta teoría, después vino esta teoría, después vino esta teoría. Eso nos da un poco de información que no es despreciable, pero no nos ayuda a pensar qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué en ese momento y no en otro aparecen estos discursos sobre este tema y no sobre otro? ¿Por qué se discute en este momento sobre tal tema y no sobre otro? ¿Sí? ¿Qué hace en este contexto de producción que necesitemos proponer otro interés para estudiar, otro objeto para estudiar,
o bien otra manera de estudiarlo. Cuando decimos contexto de producción, estamos diciendo todo esto. Y también estamos diciendo, cuando situamos la fundación de una nueva teoría, tengamos presente que lo que seguro, seguro, seguro está sucediendo, se trate de la teoría de que se trate, es una discusión con el saber que ya estaba disponible en la época. Algo de ese saber se tornó insuficiente, se tornó problemático, se tornó parcial o dejó de servir para responder las preguntas que tenemos ahora. Es decir, se configura, se reconfigura el campo de la psicología a través de preguntas, cuestionamientos, debates, ¿sí? Novedades, rupturas, continuidades, pero con transformación. En ese sentido, la historia de la psicología no es, o no la proponemos en la lectura que hacemos en esta cátedra, como una lectura lineal de un progreso de la ciencia o de una evolución de los saberes, mucho menos de una historia de relevos. Es decir, no es que cuando emerge en el campo de la psicología una nueva teoría o una modificación conceptual de alguna teoría en su desarrollo, lo demás se tacha. Para nada. Eso no lo consideramos así. Creo que podríamos en general estar en la comunidad científica de acuerdo. Lo que sucede en la producción cultural y humana, y como la ciencia forma parte de eso también en la ciencia, es que van sucediendo distintas sedimentaciones, ¿no? Lo que ya se produjo como saber va quedando como una capa más de lo humano, de lo cultural. Puede volver en algún momento, podemos volver a ello, eso puede volver a imponerse como herramienta útil, puede debatirse hoy por hoy, debatir con los saberes de la antigüedad, o podemos tomar de allí, como es típico de la modernidad, volver a pensarse, volver a leer, ¿no? Las teorías que ya se fueron produciendo, porque tal vez allí hay algo que, como les decía, nos hace pensar de otro modo, nos ayuda a pensar de otro modo, porque nos sirve para pensar o porque queremos modificar algo allí, porque entendemos que ahí no habíamos pensado todavía en otro tipo de problemas y por lo tanto teníamos un punto ciego. No habíamos visto alguna de las dimensiones de lo que estábamos tratando de estudiar. En ese sentido, es que decimos que los contextos de producción nos dan esa pista de qué tipo de problemas hay en ese momento y qué tipo de respuestas se estaban dando, ¿sí? En un campo que ya estaba estructurado, pero que se pone en cuestión, que se pone en debate y que probablemente se ponga en crisis, en pregunta, en duda, y pueda esto dar lugar a un proceso de reconfiguración del campo. Y como les decía, otro aspecto importante que vamos a tener en cuenta, nuestro enfoque de la materia, pero bueno, porque tenemos que ver justamente con las ciencias sociales y no con las ciencias naturales, es que también vamos a hacernos preguntas en relación a quién conoce o puede conocer, dependiendo justamente del momento social e histórico en el que estas teorías se producen. ¿Qué tipo de sujeto está proponiendo cada teoría? ¿Sí? Como el sujeto de la conducta, el sujeto de la percepción, el sujeto inconsciente, ¿sí? ¿Qué tipo de sujeto propone cada teoría? ¿Quién puede conocer? ¿Cómo puede conocer? Eh, ¿Sí? ¿De qué manera puede hacerlo? ¿Qué dimensiones intervienen? ¿Sí? Todas estas preguntas que estamos presentando en esta primera unidad nos van a acompañar en cada una de las teorías que veamos. Nuestro objetivo es que al final de la materia ustedes puedan ser capaces de diferenciar cada teoría, pero también ubicar cómo se relacionan, en qué puntos discuten, qué dice una respecto de lo que dijo la otra, ¿sí? Por qué razones se define de otro modo el objeto, cómo es que esto lleva a redefinir el método y qué consecuencias, qué implicancias tiene esto para pensar, por supuesto, los temas relativos a la psicología, entre ellos la cultura, el sujeto y la intersubjetividad. En este sentido, les decía, bueno,
podemos rastrear distintas respuestas. ¿Por qué? Porque han habido históricamente distintas preguntas. Si bien ubicamos las producciones teóricas a partir de la modernidad, como las conocemos hoy, a partir de la modernidad, previo a la modernidad no podemos hablar de la teoría psicológica o de una psicología como la conocemos hoy, pero sí podemos hacer rastreos históricos de las distintas formaciones discursivas de lo que aún hoy son temas de interés para la psicología. Aún hoy, les decía, podemos encontrar sedimentos provenientes de la antigüedad, provenientes de la Edad Media, que aún hoy atraviesan algunas teorías, que funcionan como supuestos de algunas teorías. Y eso también lo vamos a ir viendo en cada una de las teorías a lo largo de la cursada. Hoy lo que nos va a interesar ubicar tiene que ver con diferenciar estas épocas. La modernidad es el momento a partir del cual empezamos a producir teorías eh, científicas y, bueno, por supuesto, dentro de las ciencias sociales, la psicología en particular, pero hay un interés por esa psique que les decía desde la antigüedad. En la antigüedad lo que encontramos entonces son algunos supuestos filosóficos aún hoy vigentes que tienen que ver con esa alma, con esa psique, ¿sí? Pero ¿cuál era el interés en la antigüedad? A los filósofos de la antigüedad les interesaba conocer el mundo, entendido como physis, ya vamos a ver más en profundidad esto también, pero les interesaba justamente conocerlo de una forma que nos garantizara el acceso a la verdad. ¿Y de qué manera podíamos conocer la verdad de la naturaleza, de la physis? No, la naturaleza no en el sentido que le damos hoy, no en el sentido que le damos al mundo natural, sino la physis, ese cosmos que estaba ahí presentando sus formas, ¿no? Eh, en el cual el filósofo estaba allí arrojado entre otros seres que habitaban ese cosmos. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo quiere conocer? Quiere conocerlo de una manera que se garantice que sea, que garantice el acceso a la verdad, y ese acceso se produce a través de la razón. Subrayo el a través de, porque si bien todavía en la antigüedad no podemos hablar de epistemología, teoría, metodología, como hablamos hoy, que esos son productos de la modernidad, sí podemos encontrar que en todo caso, o de todas maneras, había una preocupación por esos pasos a seguir para poder acceder en ese momento a la verdad. Y esos pasos a seguir tenían que ver con el uso de la razón. Allí vamos a encontrar como figuras prominentes a Platón y Aristóteles. Como filósofos antiguos comparten esta preocupación por el acceso a la verdad a través de la razón. Reconocen que una de las dimensiones tiene que ver con el razonamiento y otra tiene que ver con la experiencia, y en este sentido vamos a encontrar esta distinción hasta hoy presente en muchas teorías, pero no en otras, entre alma y cuerpo. Del lado del alma, la potencia de la razón; del lado del cuerpo, la potencia sensible. Si bien esto va a ser compartido tanto por Platón como por Aristóteles, vamos a encontrar una primera bifurcación que también sigue vigente hasta nuestros días, que es qué valor, cuál es el estatuto que se le va a dar a cada una de estas instancias, ¿sí? Platón va a privilegiar la razón, es decir, el componente eidético del alma, de las ideas, del pensamiento, como vía, como única vía para acceder al conocimiento verdadero, y va a dejar para la experiencia sensible, corporal, el lugar de lo erróneo, lo que da lugar a errores, a fallas, a percepciones desfiguradas, ¿sí? Cuando lean eh, en fundamentos de filosofía van a poder entrar en más detalle en esto, pero con nuestros materiales ya vamos introduciéndonos en este debate, que insisto, es un debate que hasta el día de hoy sigue presente en las ciencias sociales.
si se puede conocer a través de los sentidos, si se puede llegar a construir un conocimiento a partir de la experiencia, o si solamente se puede conocer de manera legítima y verdadera a través de la racionalización, el razonamiento, la lógica, ¿sí? Entonces Platón, la respuesta platónica va a ser, no, la única manera de llegar al conocimiento verdadero, de poder alcanzar la verdad divina, la verdad eterna, la verdad durable y la esencia pura y permanente de lo que quiero conocer, es a través de la razón. El cuerpo nos trae sensaciones engañosas, percepciones deformadas, que no tienen que ver con el concepto, que tienen que ver con unas formas impuras, ¿sí? Este, de justamente lo que percibimos sin trabajarlo, sin mediatizarlo, sin que suceda a través de eh, la razón, el pensamiento en tanto razón. Aristóteles, sin embargo, va a tener una postura diferente. Sí, por supuesto, como filósofo de la antigüedad, va a sostener que se necesita hacer un trabajo, el alma necesita hacer un trabajo que tiene que ver con acceder a la verdad a través de la razón, pero no va a despreciar eso que se le presenta al alma de manera sensible, porque entra a través del cuerpo, de la percepción, y no puede ser traducido sin más para pensarlo. Necesita un trabajo del alma, en ese texto de Aristóteles que se llama justamente sobre el alma o de ánima, vamos a encontrar ahí que hay una instancia que va a llamar imaginación, que le presenta a la razón eso que percibe a través de el cuerpo sensible, ¿sí? Es de algún modo una articulación entre estas dos dimensiones del conocer. Eh, en la Edad Media, el medioevo, lo que vamos a ubicar es que hay una, podríamos decir como, dependiendo de qué autor leamos, podemos decir que hay una transformación en esta manera de buscar la verdad, o en esta preocupación por la verdad, o podemos decir que hay una radicalización, digamos, que se lleva a un extremo una de estas dos versiones, que es la versión platónica. Eh, Vamos a seguir sosteniendo, en el medioevo se sigue sosteniendo la preocupación por acceder a la verdad, solamente ya no vamos a decir que la preocupación tiene que ver con acceder a través de la razón, mucho menos del cuerpo, sino que este acceso, esta vía de acceso va a estar dada por la fe. La verdad va a ser exclusiva de una divinidad, del Dios, porque además en el mundo antiguo tenemos pluralidad de dioses que tienen que ver justamente con la fisis, con el mundo de la naturaleza. Y en la Edad Media, con el cristianismo, lo que vamos a ver es que hay una unificación, un único Dios, que es quien detenta toda la verdad eterna, ¿no? Y que permite o podría permitir el acceso a algo de esa verdad a través de la religión y de la fe, porque el Dios, que es el creador de todo lo existente, ha creado también un alma, ¿no? El soplo de vida, ¿no? Ahí sí que toma alma, toma otro sentido. Un alma que es capaz del intelecto, que es capaz de la razón y que se aloja en un cuerpo. Pero para que ese receptáculo que contiene el alma, que sería el hombre, pueda justamente a través de un trabajo intelectual o anímico llegar a la verdad, es necesario que lo haga a través o por intersección del Dios, de la divinidad, ¿sí?
¿Cómo se hace esto? Se hace a través de la fe, se hace a través de la creencia, de la verdad revelada, ¿sí? Eh, y lo que nos interesa ubicar acá, para no quedarnos solo en el campo de la religión, porque no es lo que hace a los intereses de la psicología, ¿no? No es lo que estamos tratando de rastrear, es que en ese momento hubo también filósofos que se preocuparon por integrar esta capacidad del intelecto con esta revelación divina. Es decir, integrar razón y revelación. Poder llegar a comprender esa verdad revelada, diríamos. Ya lo vamos a ver, como les decía, con más detalle. Estamos tratando de dar primeras líneas para ir ubicando estas formaciones discursivas sobre temas que hoy le interesan a la psicología, que en este momento histórico, en la modernidad o la modernidad tardía, como se llama, se configuran en un campo de teorías, en un campo científico, pero cuyo interés podemos rastrearlo desde bastante antes, ¿no? Y esas sedimentaciones, desde la antigüedad y la Edad Media, van permeando estas teorías de la modernidad, se cuelan, podríamos decir, se cuelan trazas del pensamiento antiguo, del pensamiento medieval, en algunas teorías modernas de la actualidad. Es importante que aprendamos a distinguir, entonces, porque esto nos va a decir justamente qué lugar le vamos a dar a la experiencia sensible, a la razón, si pensamos que solamente importa la conciencia o que solamente importa eh, el registro corporal o que hay que pensar cómo se articulan en todo caso estos dos registros. Si es que son dos registros o si es que los pensamos como separados y articulables, si lo pensamos como un registro complejo. Todas estas preguntas las vamos a ir viendo en las distintas teorías. Teorías entonces de la modernidad, cuando sí podemos ubicar este, con más claridad un cambio a la configuración de este mundo, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la humanidad, eh, qué tipo de respuestas podemos dar a los problemas que se plantean a la existencia. No es lo mismo si frente a un problema esperamos una resolución divina o si frente a un problema nos ponemos a pensar, a inventar objetos, ¿no? Y técnica como es la marca de la modernidad. La ciencia y la técnica son marcas de la modernidad, donde entonces vamos a ubicar que quien puede dar las respuestas a los problemas de la humanidad es también el hombre, ¿no? Dicho así, por lo menos hasta ahora, ya vamos a ir haciendo preguntas a esta palabrita hombre, ¿sí? El hombre entonces pasa a ser el centro del universo, ya no es el Dios, como en la Edad Media, ya no es la fisis, el cosmos, como en la antigüedad, sino es el propio hombre el que va a dar respuesta a sus problemas y a sus preguntas, y va a ser la medida de todas las cosas, ¿sí? Los problemas humanos se responden y se miden en términos también humanos. En este sentido, tenemos que ubicar que las formas de vida cambian drásticamente con la industrialización, ya no tenemos más una forma de vida eh, rural, artesanal, ¿sí? Sino que van a entrar en cuenta, como les decía, las técnicas de producción, la ciencia aplicada a las técnicas de producción con la industrialización. También las formas de vida se van a modificar en relación a esto, ¿por qué? Porque ya no se va a vivir más en las zonas rurales trabajando la tierra o en el palacio, ¿no? Dependiendo de si se formaba parte de la nobleza, sino que las sociedades se van a concentrar en estos grandes centros industriales que van formando también centros urbanos, se van formando las ciudades como las conocemos hoy. Se regula el intercambio en lo económico y en lo social con los modos justamente de vida capitalistas, ¿sí? Ya no se trata de un intercambio de productos cultivados o producidos artesanalmente, sino que a través de
la industria y la empresa y la contratación de mano de obra, característico de los centros urbanos industriales, el intercambio se va produciendo con otro tipo de mediaciones. Vamos a ver también una concepción de individuo que no estaba presente ni en la antigüedad ni en la Edad Media, ¿sí? Eh, y por lo tanto también vamos a entrar en contacto de otra manera con la otra edad. No somos parte del mismo cuerpo que formó Dios, ¿no? No somos parte del mismo, de un cosmos que compartimos con los dioses, los semidioses, los titanes, los gigantes, las bestias, y allí también filósofos y mujeres y niños, porque estaban separadas las mujeres y los niños. Sino que somos individuos en un sentido jurídico y en un sentido también filosófico y social. Vamos a encontrar también entonces que si vamos a ser individuos, todos tenemos que ser iguales, por lo menos desde el punto de vista discursivo, formal, ¿no? El lema de la Revolución Francesa que estamos ubicando, que promovía libertad, igualdad y fraternidad. No va a haber ningún hombre más cercano al Dios como podía ser el monarca, no va a haber ningún representante de Dios que tenga la última decisión en los asuntos humanos, porque los asuntos, como decíamos, los asuntos y los problemas del hombre los resuelve el hombre, y en ese sentido no hay un superhombre, un subhombre, por lo menos discursivamente hablando, hay una igualdad jurídica, una igualdad ante la ley, hay una línea que nos pone en esa igualdad también desde el punto de vista afiliativo, es decir, no a la fraternidad. Esta generación somos todos iguales ante la ley. Somos hermanos, estamos hermanados, ¿no? Iguales y libres, no bajo el sojuzgamiento de ningún amo, ¿no? De ningún monarca, de ningún dios. En este sentido, también, bueno, las poblaciones se van a ir organizando jurídicamente, les decía, socialmente, arquitectónicamente, la urbe, y se van a ir conformando los estados modernos. Y ahí ubicamos el surgimiento de los derechos humanos, de los derechos del hombre, que ustedes ya conocen, y ubicamos también que la educación o que el conocimiento puede ser una producción cultural que no depende de ningún dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ubicamos la producción laica, la educación laica, no teológica, ¿sí? Eh, la modernidad se conoce también con otro nombre, que es el iluminismo, en el sentido de que se acaba con esa oscuridad, con ese esoterismo del infierno y del cielo, del Dios y del diablo. Y demás, y se va a echar luz, se va a echar luz, conocer en esos términos es hacer visible, echar luz, los problemas humanos a través de respuestas humanas con la ciencia moderna, ¿sí? En este sentido vamos a encontrar entonces el racionalismo, que tiene que ver con poder ubicar coordenadas racionales, no teológicas, no especulativas, no metafísicas, sobre lo que queremos conocer, con además el acceso a una realidad de los hechos, a una realidad fáctica que podemos ver, que podemos observar, que podemos describir, que conocemos como empirismo. Empiria en ese sentido es el mundo concreto, el mundo de la realidad concreta, podríamos decir. Bueno, con estos lineamientos básicos, pueden leerlo en la bibliografía, pueden volver a escuchar la clase. Lo que queremos es brindar justamente el enfoque a través del cual vamos a ir leyendo las distintas teorías que incluimos en el campo plural y problemático, el campo de debates, ¿sí?, de la psicología. En esta materia, donde nos vamos a concentrar en ver esos debates relativos a los fundamentos de cada una de las teorías psicológicas. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias entonces por, por poder prestar atención y poder apropiarse, aunque vamos a tener toda la materia para poner esto bien a punto, por poder disponerse entonces a leer la bibliografía y a escuchar las clases desde este enfoque
que vamos a darle a la cuestión en nuestra materia, Fundamentos de Psicología de nuestra carrera, acá en UNTAUS. Van a tener otro video disponible, como ya saben, para poder ir complejizando estas primeras líneas que fuimos trazando. Ahí está. En Moodle entonces quedan los videos, las videoclases y los materiales bibliográficos de lectura y los materiales áulicos de las presentaciones que vamos haciendo. Damos entonces así inicio a la cursada, que tengan una excelente cursada.